Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ya estamos llegando a casi el final de Mateo. En este capítulo vamos a ver la entrada triunfal a Jerusalén y muchas parábolas que nos van a dejar grandes enseñanzas de Jesús. Prepárense, pongan mucha atención y comenzamos. Mateo capítulo 21, la entrada triunfal a Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis a una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Decid a la hija de Sión, que he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Si recordamos en el capítulo anterior, Jesús les dijo a sus discípulos que él iba a entrar a Jerusalén, lo iban a crucificar, iba a morir y iba a resucitar al tercer día. Aquí primero se acerca a Jerusalén y les manda a que le traigan un burrito. Los discípulos hicieron como Jesús les dijo, y Jesús entró a Jerusalén sentado en un pollino. Antes aquí se usaba que los reyes entraban cuando ganaban sus victorias, pero entraban en caballo con su ejército victoriosos. Y sin embargo Jesús decide entrar, pero en un burrito, y va acompañado de sus discípulos. Dice la Biblia que todo esto aconteció para que se cumpliera lo que estaba escrito. La muerte y resurrección de Cristo ya estaba planeada por Dios. El Padre buscó una manera en la que nos reconciliemos con Él. Él es un Dios santo y justo, y alguien tenía que pagar por nuestros pecados. Por eso dice la Escritura que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Y esto ya lo venía anunciando años atrás desde el profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 8. Si abres tu Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 8, dice el versículo 9: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asno. Como podemos ver, años atrás lo dijo Zacarías.
Y ahora aquí en el Evangelio de Mateo se está cumpliendo. Así que no nos debe de quedar duda, porque todo lo que está en la Biblia se cumple. Dice la Biblia que ni una tilde se va a dejar de cumplir. Él entró a Jerusalén y la gente tiraba mantos y ramas y decía: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, amiguitos, significa sálvanos. O sea que estaban gritando: sálvanos, Hijo de David, ven y sálvanos. Sálvanos, bendito Hijo de Dios. Ellos de esta manera lo estaban reconociendo como el Salvador. Y aquí es donde va a empezar la última parte del ministerio de Jesús. Todo lo que va a pasar enseguida es para que se cumpla la Escritura. Purificación del templo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis de boca de los niños y de los que maman? ¿Perfeccionaste la alabanza? Versículo 17. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Imagínense, amiguitos, que Jesús ya está en Jerusalén y se baja del burrito. Va directo al templo y lo primero que hace es que ve a mucha gente vendiendo ahí afuera. Antes se le llamaban cambistas porque cambiaban cosas. Había unos que vendían palomas para que las llevaras al templo y perdonen tus pecados. Antes se acostumbraba a sacrificar corderos para que por su sangre derramada sean perdonados sus pecados. Pero los que no alcanzaban a comprar un cordero compraban palomas. La cuestión es que esto se empezó a hacer como un negocio y parecía mercado allá afuera, no templo. Y eso hizo enojar tanto a Jesús que les volcó todas las mesas. Así es, amiguitos, como es Jesús bueno y misericordioso, también tuvo estos momentos en los que se enojaba y también era muy radical. Porque Jesús es justo y es santo, es Dios. Los principales sacerdotes estaban viendo lo que estaba haciendo Jesús y se molestaban, amiguitos. Aquí dice la Escritura que ciegos y cojos llegaban al templo para ser sanados por Jesús. Y él los sanaba a todos y los sacerdotes se indignaban. Toda la gente estaba gritando: Hosana al Hijo de David. O sea, sálvanos, Hijo de David. Y los sacerdotes más se indignaban, aunque dice que veían las maravillas que Jesús hacía. Le preguntaban a Jesús: ¿oyes lo que están gritando? Y él decía: sí, ellos perfeccionan mi alabanza. Los más pequeños. Maldición de la higuera estéril. Versículo 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella.
y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Versículo 21. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidéis en oración, creyendo, lo recibiréis. Al siguiente día por la mañana, Jesús vio una higuera en el camino. Recordemos que estaba en Jerusalén. Se acercó a ver si tenía fruto y no tenía fruto, solo hojas. Yo creo que Jesús estaba molesto porque le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó. Ahí estaban los discípulos con él viendo cómo había pasado esto. La higuera representa al pueblo de Israel. Cómo ha llegado a Jesús a Jerusalén y ve cómo la gente no ha dado fruto. Es como una acción profética que Jesús estaba haciendo en ese momento. Y al mismo tiempo le estaba dejando una enseñanza a sus discípulos. Porque aquí dice que ellos se asombraron mucho cuando la higuera se secó en ese momento. Y Jesús les dijo: ¿por qué se admiran tanto? Si tuvieran fe, podrían hacer esto de la higuera o mover una montaña al mar. Cada momento como este, Jesús los utilizaba para darles enseñanzas a sus discípulos. Él quería aprovechar su tiempo en la tierra para prepararlos para cuando Él ya no estuviera. Aquí les está dando una lección de fe y una enseñanza de qué es lo que les pasa si no dan frutos. Recuerden que anteriormente íbamos a leer lo del trigo y la cizaña. Cómo la cizaña al final de los tiempos iba a ser echada en el fuego. Y en cambio el trigo en el granero, que es el reino de Dios. Así usa estas imágenes Jesús para enseñarnos. Espera que seamos como una higuera que sí dé frutos, porque si no nos va a mandar secar. La autoridad de Jesús. Versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Versículo 24. Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me contestan, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Parábola de los dos hijos, versículo 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero, pero después arrepentido fue.
Versículo 30. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo, él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Versículo 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Esta es la historia sobre un papá que tiene 2 hijos y se le acerca al primero y le dice: Hijo, ve a trabajar en mi viña. Y le dice el hijo: No, pero luego se arrepiente en su corazón y va. Va el papá con el segundo hijo y le dice lo mismo. Y el hijo le dice: Sí, papá, claro que sí. Pero adivinen qué pasó, amiguitos. No fue. O sea, le echó mentiras a su papá y no hizo su voluntad. Después de explicar esta historia, Jesús les comenta a sus discípulos: Ahí en Jerusalén había venido Juan el Bautista y la gente no le había creído. Habían venido muchos profetas. Hasta vino Jesús y les dijo: arrepiéntanse, y no le creyeron. Ellos hasta el día de hoy no creen que Jesús sea Dios. No pueden creer que naciera pobre en un pesebre en Belén, ni que creciera en Nazaret. Ellos esperaban un rey victorioso y poderoso con un gran ejército. A pesar de que Jesús, en todas las historias que ha contado, les ha explicado que su reino es muy diferente al de este mundo. Jesús le está diciendo que las personas del pueblo de Israel no le creyeron a todos ellos, pero que los publicanos, los pecadores y las rameras sí. Ellos, aunque fueran más malos que el pueblo de Israel, sí creyeron. Y Jesús les está diciendo que ellos van a ir delante de ellos. Así lo dice en el versículo 31. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Si se acuerdan, en capítulos anteriores leímos sobre un señor dueño de una viña, cómo contrató a diferentes horas, pero a todos les pagó lo mismo. Algo así es aquí cuando Jesús dice que cualquier persona que haya sido pecador, ramera o publicana, en toda su vida, no importa, como quiera, va a alcanzar el reino de los cielos. Inclusive más a los que hayan conocido la palabra de Dios desde hace mucho tiempo, como los judíos del pueblo de Israel que conocían la Biblia, pero que no creyeron en Jesús cuando vino. Los labradores malvados. Versículo 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos de unos labradores y se fue lejos. Versículo 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, mas que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Versículo 37. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Versículo 38. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero.
venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Versículo 40. Cuando venga, pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Versículo 43. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Versículo 45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. En esta historia, un señor tenía una viña. Le puso la cerca a su viña y la viña tenía un lagar, que es donde pisan a las uvas para que se haga el vino. Una viña, amiguitos, es un viñedo, es una plantación de vides para que la producción de uvas de mesa o vino. Y el lagar, amiguitos, es un recipiente donde pisan a la uva para obtener el vino, en donde se prensa la aceituna para sacar el aceite o donde se machaca la manzana para obtener la sidra. El señor de la viña representa a Dios y la viña representa al pueblo de Israel. Y los siervos son los profetas que ha enviado Dios, como Jeremías, Zacarías, Isaías, Juan el Bautista, hasta su propio Hijo Jesús. Los labradores representan a toda la gente del pueblo de Israel que no creyeron en Jesús. Aquí está Jesús, amiguitos, hablándole otra vez en parábolas, explicándoles otra vez cómo es su reino. Que no es un reino como los de este mundo, es un reino diferente. Y aquí está contando una parábola sobre un señor que plantó una viña y la cercó y se la dio a unos labradores. Se la dio en renta a unos labradores. Él seguía siendo el dueño, pero ellos la trabajaban. Dice que la historia que llegó el tiempo de los frutos y envió a sus siervos de su parte para que recogieran su parte de los frutos. Pero los labradores malvados los golpearon, los apedrearon y hasta los mataron. En esta historia, amiguitos, en el versículo 36 dice que envió más siervos, o sea, más profetas, a anunciar su palabra e hicieron lo mismo con ellos. En esta historia, en el versículo 37, el Señor envió a su hijo y pensó que le iban a tener respeto, pero no, también lo mataron. Dentro de esta parábola, ese hijo es Jesús. Dios envió a su hijo. Jesús se la pasó predicando y muchos no le creyeron. Muchos hoy en día no creen que vino Jesús y que es Dios. Y en ese tiempo, inclusive lo crucificaron. Incluso nosotros sabemos que murió y resucitó al tercer día y que está sentado a la derecha del Padre.
En esta historia, en el versículo 40, dice que el dueño de la viña destruirá a los labradores sin misericordia y los arrendará a otros labradores que sí den fruto. En el versículo 45 entendieron los fariseos y los principales sacerdotes que se referían a ellos, porque ellos, amiguitos, conocían la ley de Moisés y lo que habían dicho los antiguos profetas, pero no creyeron en Jesús, ni aun viendo todos sus milagros y prodigios y señales, ni aun escuchándolo predicar. Al contrario, lo mandaron crucificar. En el versículo 47 dice que ellos ya querían agarrarlo, pero el pueblo se les podía echar encima. En el versículo 42 dice que Jesús es la piedra que desecharon los edificadores, y el que cayere sobre esa piedra será quebrantado. Y porque todos ellos, los fariseos y los principales sacerdotes, lo desecharon. Esta es una imagen de cómo es una piedra angular. Es esta piedra roja. Si la quitan, se cae todo. Oremos. Gracias, Señor, por la palabra que nos diste en este capítulo 21, desde tu entrada triunfal a Jerusalén. Como un rey manso y humilde, obediente al Padre porque sabías que ibas a Jerusalén a ser crucificado y a ser acusado y maltratado por muchos fariseos, por muchos sacerdotes y por muchas personas que no creyeron en ti. Hosana al Hijo de David, hosana al que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. La gente decía, ¿quién es este Jesús, profeta de Nazaret de Galilea? Y así como entraste al templo enojado y volcaste las mesas de los cambistas y los que vendían palomas, porque no te agradaban, Señor, porque estaban convirtiendo el templo en cueva de ladrones, porque estaban ofendiendo la casa del Padre, y tú llegaste a quitar todo lo malo, todo lo que no querías, y aclaraste que el templo era casa de oración. Hoy que sabemos, Señor, que tú habitas en nosotros con tu Santo Espíritu, entras en nuestros corazones y vuelca las mesas que no te gusten, que no sea nuestro templo una casa de ladrones, que nuestro templo sea una casa de oración. Purifica nuestro templo, Señor, que en nuestra casa habita el Espíritu Santo. Queremos ser un árbol que te dé mucho fruto, y cuando tú vengas a nosotros a buscar fruto, lo encuentres. No permita que sepamos como la higuera estéril. No permitas que nos sequemos. Aumenta nuestra fe, Señor. Hoy sabemos que todo lo que pidamos en oración creyendo y que sea conforme a tu voluntad lo que recibiremos. Aumenta nuestra fe, llénanos de tu Santo Espíritu para dar mucho fruto. Reconocemos tu autoridad, Jesús. Creemos que eres Dios y que viniste a salvarnos. Creemos que viniste a la muerte. Creemos que venciste a la muerte en la cruz. Creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, son Dios verdadero. Hoy te pedimos perdón y nos arrepentimos de todo corazón por nuestras fallas. Perdónanos si una vez nos tardamos en obedecerte. Perdónanos si alguna vez te dijimos que no. Perdónanos si alguna vez te dijimos que
no, aquí estamos, Señor, para ser tus discípulos y para seguirte y para servirte e ir y extender tu reino. Queremos hacer tu voluntad, Señor, y queremos entrar en tu reino. Entrar en tu reino y un día gozar de la vida eterna contigo en el cielo. Te pedimos por toda nuestra familia, Señor, que ninguno se pierda. Conocemos a todo y a cada uno de nuestros familiares. Tú eres la piedra que desecharon los edificadores, que te sacaron de la viña, que has venido a ser cabeza de ángulo. Quebranta nuestros corazones, Señor, y purifícanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendice al pueblo de Israel. Y bueno, amiguitos, hemos terminado el capítulo 21 y aquí les dejo el reto 21. Se los voy a explicar. Primero hay que leer y meditar del 1 al 11 y realizar la actividad del burrito. Luego vamos a terminar con una sopa de letras y una oración. Hay que leer cada una de las preguntas y leer el versículo que indica y contestar las palabras donde va. Cada cuadrito azul se tiene que buscar en la Biblia Reina Valera. Son 8. Y aquí hay otras más del 9 al 15. Y esta es la sopa de letras y las palabras que hayan contestado. Tendrán que encontrarlas aquí, las 15 palabras. Pinten cada palabra de diferente color. Y aquí en la derecha están los pasos para cómo dibujar un burrito. Espero que se diviertan mucho. No olviden enviarlo. Nos vemos pronto. Bye, bye.